Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hablar de espiritismo, que fue lo que estudié por años y continúo estudiando. Pienso que el espiritismo siempre es una área que uno siempre tiene que estar perfeccionándose. Ya lo decía Kardec. Allan Kardec es el codificador del espiritismo. Y el espiritismo consta de tres áreas: la de la ciencia, la de la filosofía y de la religión. Como soy muy racional, yo agarré esas dos primeras. O sea, no es una cuestión de religión solamente. ¿Por qué? Porque como lo dije en el primero, en el primer video, no es una característica mía ser muy religiosa. Mi gran problema en esta reencarnación yo creo que es la fe de tener, cómo hay gente que tiene una fe ciega ante eso. Mi fe es muy racional. Yo tengo que tiene que hacer lógica para mí. Es una fe que yo la pongo en la razón. Pero el espiritismo me sació, me, me explicó varias cosas que otras religiones no me explicaban, por ejemplo. Entonces yo encontré en el espiritismo todas las respuestas que buscaba. Algunas, evidentemente, que las sigo buscando, ¿no? Pero todo lo que me pregunté, el espiritismo pudo responderme de alguna manera. Entonces, ¿cómo nace el espiritismo, no? Quería contar un poquito eso. Allan Kardec era un profesor francés, el cual en algún momento de las circunstancias de la vida él queda sin trabajo, y en aquella época la sociedad también buscaba respuestas para algunas cosas. Hasta hoy se busca respuestas para la muerte, para todo lo que es desconocido y oculto, ¿no? Y entonces, rápidamente, evidentemente, lo que voy a contar, Allan Kardec es llamado para investigar algunos fenómenos que estaban pasando en esas reuniones, en la cual intelectuales de la época se reunían. Entonces lo que estaba pasando eran algunos fenómenos en el cual, que son llamados de mesas rodantes o girantes. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a reunirse y esas mesas empezaron a girar y ellos empezaron a preguntar a las mesas a ver si había preguntas que eran respondidas por golpes. Un golpe para sí, por ejemplo, dos golpes para no. Y esas mesas comenzaron a responder, los ruidos empezaron a responder, dando a entender que había una inteligencia por detrás de eso. Entonces comenzaron a aparecer los médiums de la época, entre ellos unas niñas y otras médiums que venían a responder las preguntas que eran hechas en esas reuniones. Ante ese fenómeno se comenzó a hacer un recopilado de preguntas, muchas preguntas. Exactamente, no tengo mucha memoria ni para nombres y ni para esas cosas, detalles, no. Lo cuento así, en grande. No sé si son 500 y pocas preguntas. ¿Y qué hicieron en la época? Mandaron esas mismas preguntas para diferentes mediums del mundo.
en Estados Unidos, Francia era el lugar donde estaba Allan Kardec, Inglaterra, bueno, para diferentes países. Evidentemente que en aquella época no es como hoy, que tenemos internet, que podemos saber las respuestas en segundos. No, se mandaban las respuestas y después venían, se mandaban las preguntas y después venían las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que pasó para asombro de todo el mundo? Que las respuestas de los diferentes medios eran todas iguales. Evidentemente, tal vez diferían en alguna palabra, pero en realidad las preguntas tenían las mismas respuestas en todas partes del mundo. ¿Quién eran que respondían? ¿Qué inteligencia era esa? La que de los espíritus. Entonces, ¿qué hizo Allan Kardec? ¿Para qué él fue llamado o convocado? Para él hacer una compilación de todas esas respuestas del mundo todo y la que las pusiera, las codificara y las escribiera en un libro que se llama El Libro de los Espíritus. Y ahí comienza el espiritismo, que consta de 5 libros, entre ellos el Evangelio según el espiritismo, el Libro de los Espíritus, el Libro de los Medios, y otros 2. Entonces, ¿qué es? Y ahí empiezan a preguntarse, ¿por qué esos espíritus dieron siempre las mismas respuestas? Ahí las personas de la época se preguntaban, pero entonces hay vida después de la muerte. ¿Quiénes son esos que responden, no? ¿Y quiénes son esas personas que pueden comunicarse con los espíritus? Y esos son los llamados mediums. Entonces, en la próxima voy a hablar de los diferentes tipos de mediums. Muchas gracias y nos vemos.